queda prohibido el matrimonio infantil, que podían casarse los niños. Qué buena noticia. Desde los 14 años. Sobre todo las niñas es un tema bien... Cuando digo los niños, padre, quiero decir niños y niñas. Claro, claro. Pero eran especialmente las niñas, claro que sí, que se casaban con señores muy adultos por alguna razón en Colombia. De hecho, ahí hay un testimonio en medio de donde una de las congresistas dice que su papá la tuvo a los 63 años con su mamá que apenas tenía 15 años. 15 años. Que es un pequeño, gran retrato de cómo opera este tema. Y el permiso, en Colombia. Néstor. Antes se casaban con permiso, siendo menores de edad, se casaban con el permiso de los papás. Eso desaparece. Yo espero que eso cambie también en el derecho canónico. ¿Casó niños? Nunca. Pero yo casé poco. Porque yo no era párroco como tal, yo trabajaba en medios de comunicación, pero sí el derecho lo permite, después de 14. Son las 9:58 en el Capitolio. Nicole Buitrago. Néstor, muy buenos días. La plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate este proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años en Colombia. Esta iniciativa se venía presentando desde el año 2007 sin ningún éxito y ahora tendrá que ser sancionada por el presidente Gustavo Petro para que se convierta en ley. La norma fue presentada bajo el lema "son niñas, no esposas", y una vez se convierta en ley de la República, elimina entonces del Código Civil la posibilidad de que niños y niñas mayores de 14 años puedan casarse o tener uniones temporales, es decir, que prohíbe rotundamente que menores de edad contraigan matrimonio, solo podrán hacerlo los mayores de 18 años. Esta iniciativa se había presentado 9 veces en el Congreso y hoy marca un hito histórico porque actualmente, Néstor, solo en América Latina lo permitían Argentina y Colombia, y precisamente nuestro país hoy ocupa el puesto número 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años. Los estudios también muestran que cada día en el mundo se contraen cerca de 33,000 casos de matrimonio infantil, generando riesgos en la salud física, mental, pero también una limitación en las oportunidades educativas y laborales y, por supuesto, mayor riesgo de violencia y de abuso. Con la aprobación de esta iniciativa se crea entonces una política pública que está encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales o de hecho con menores de 18 años, pero también se pone en marcha un programa nacional de atención integral para niños, niñas y adolescentes. Nicole, gracias. Son las 10 en punto. Una de las autoras de este proyecto, motor de este proyecto, ha sido la parlamentaria, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Buenos días, Jennifer. Quiero decir, doctora Pedraza, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Un saludo para la mesa de trabajo y para la audiencia. Muchas gracias por cubrir este tema. ¿Por qué se estaban casando los niños en Colombia? ¿Cuál era el origen de un matrimonio de una niña, especialmente a los 14, 15 años? Hay varias variables que inciden acá. Para resumir, por un lado está la situación socioeconómica de los hogares. Este mecanismo que traía la ley de que hubiese un permiso de los padres había terminado generando incluso un fenómeno en el que las niñas eran usadas como moneda de cambio para cambiarlas por ganado, por lote, por recursos económicos en un contexto de mucha pobreza. Pero la segunda variable, que quizás para mí es la más importante, es la variable cultural. La semana pasada todo el país estuvo debatiendo cómo es que tenemos de normalizada la sexualización de niñas, de menores de edad, cómo es que tenemos de normalizada la pedofilia, y desde mi perspectiva la teníamos tan normalizada que incluso estaba en esta ley y en esta norma que permitía el matrimonio infantil desde 1887. Imagínense, ya iba siendo hora de que en el 2024 tomáramos esta decisión para proteger los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Sí, representante, uno piensa después de la decisión del Congreso, por supuesto en los matrimonios entre menores de edad, entre los matrimonios que había entre un menor de edad y un adulto, pero quisiera preguntarle, para entender el alcance de la decisión, sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas, particularmente en los pueblos wayú, que donde usted hacía referencia, las mujeres eran como una moneda de cambio. Existe la dote, ¿esto cambia para ellos, para las comunidades indígenas? ¿Los cobija la decisión del Congreso? Sí los cobija el proyecto, la ley ya, ojalá la sancione pronto el presidente Gustavo Petro, no contempla ninguna excepción en el territorio colombiano. Es decir, se prohíbe el matrimonio infantil en todo el territorio, incluyendo pues las comunidades indígenas en donde esto se practique. Pero, ¿de qué manera lo vamos a desarrollar? Pues a mí me gustaría que solo con que cambiemos la ley esto ya pasara y como moviendo los dedos decir ya, esto ya se extinguió, pero obviamente esto va a requerir
un trabajo cultural, y es allí en donde las comunidades indígenas tienen garantizado un derecho a la participación para poder crear esa campaña pedagógica y de lucha cultural, que para mí va a ser lo más importante. Claro que respetando sus diferentes perspectivas y cosmovisiones del mundo, pero aclarando que el objetivo es erradicar esa práctica. Sí, pero es que esa cosmovisión de cambiarlas por ganado, pero quiero preguntarle, esto incluye, por supuesto, tanto católico como civil. Sí, señor. Pues, digamos, católico no está definido de manera explícita, pero sí estamos hablando de los matrimonios civiles, porque es difícil poder señalar matrimonios, algunos matrimonios religiosos, diferentes tradiciones, pero lo que sí está claro es que la política pública que se crea, o sea, el proyecto no solamente elimina el matrimonio infantil del Código Civil, sino que también incluye dentro de la política pública de infancia y adolescencia una estrategia de erradicación de este fenómeno y de lucha, pues, pedagógica y cultural. Pero un cura, Jennifer, un rabino, cualquiera que sea la religión, ¿puede casar a un menor de edad? ¿Podría casarlo en Colombia? Todavía ellos podrían seguirlo haciendo, pero nosotros aquí, digamos que en la ley autorizamos a diferentes entidades, diferentes actores de la sociedad para que denuncien cuando esto ocurra, e inmediatamente el Estado tendría que anular, o digamos sí, desde las perspectivas, desde las consecuencias que esto pueda tener, anular los efectos de esta unión marital, de hecho, de este matrimonio. Claro, es decir, lo que el proyecto hace es crear la nulidad. Claro, pueden, hipotéticamente, padre, podrían hacerlo, pero no se les reconoce. Sí, no tienen efectos civiles, afortunadamente. Doctora Pedraza, doctora Jennifer, se va a hacer toda una campaña cultural, porque bueno, la ley está clara, pero de ahí a que eso comience a ser asumida por las familias, por las personas, hay todo un trecho. Mire, padre, usted le da precisamente al punto más crítico. Yo creo que pues estoy obviamente muy feliz de que haya pasado, pero hasta ahora empieza la tarea fuerte, que es la de la implementación de esta ley, en donde es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, que ya vienen hoy en el territorio, digamos que atendiendo casos de niñas que van y denuncian, oigan, me quieren casar, tengo 13 años y me quieren casar, ellas van a ser esenciales para que puedan trabajar de la mano del ICBF y del Ministerio de Educación en esta campaña y en la implementación de esta ley. Y añado yo algo que me parece clave, y es que no podíamos seguir teniendo como ese mensaje tan difuso. Entonces, no, sí se pueden casar niñas, pero no desde los 12, sino desde los 14, pero no porque ellas quieran, sino con el permiso de los papás. No, este es un mensaje contundente del Estado colombiano de que no legitima, no reconoce, no respalda ningún tipo de matrimonio o unión marital, de hecho, que vincule menores de edad. Y eso nos faltaba para dar esa batalla cultural. Que de aquí en adelante los papás, padre, tampoco podrán obligar a los niños, ni guayú ni no guayú, a que se casen, que esto es todavía lo que pasa en eso que se llama un poquito con grandilocuencia la Colombia profunda. Y pasa y se repite y sigue pasando desafortunadamente. Jennifer Pedraza, que es la autora del proyecto eliminando la posibilidad del matrimonio infantil en Colombia. Gracias, representante Pedraza, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.